Bien, primero que todo, mi nombre es Andrea Díaz, soy desarrolladora open source, soy grantee de B4S, que quiere decir que me dedico full time a trabajar en contribuciones del ecosistema de Bitcoin y de Nostr. Realmente no soy especialista en criptografía, o sea, esto va a estar muy por encima, además del tiempo que dura la charla. Pero bueno, es algo que me gusta mucho Bitcoin a nivel técnico. No hablo de trading ni nada así, solamente a nivel técnico. Así que vamos a empezar. La charla es más que todo sobre el cambio que se hizo en Bitcoin en el último soft fork, que se cambió la criptografía de SDSA a Schnorr Signatures. Bien. Desde 2009 hasta 2021 se estuvo usando SDSA. A partir del 2021 se planteó el cambio en un soft fork. Un soft fork es un cambio en Bitcoin que no rompe la compatibilidad entre todas las wallets y entre todo lo que está utilizando los nodos anteriores. Bien, la pregunta, ¿por qué arriesgar la estabilidad de un sistema que maneja un montón de dinero, básicamente? Lo primero, para que tengan un poco de background de cómo funciona Bitcoin. Bitcoin no es que hay un archivo que se manda y eso es la plata. En realidad Bitcoin es una colección de firmas donde se puede ver las transacciones anteriores y a quién pertenece cada una. Entonces, en este caso, en Bitcoin, las firmas importan un montón. Lo primero, ¿qué son las firmas digitales? Antes de eso, para tener firmas digitales se usa criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica es que uno tiene una llave pública y una llave privada. La llave pública la conocen todos, la llave privada solo la conoce uno. Y deberían cuidarla. La llave pública deriva de la llave privada, pero no se puede hacer ese proceso al revés. Yo no puedo sacar la llave privada de alguien en base a su llave pública. En este caso, las firmas sirven para autenticar que una persona sí es esa persona, sí es la dueña de esos Bitcoin, para autorizar, para permitir que gaste ese dinero y para garantizar que la transacción no fue alterada bajo ningún contexto. Bien, algo a aclarar. Las firmas, tanto SDSA como Schnorr, lo que hacen es resolver un problema de logaritmo complejo en el cual es muy fácil resolverlo en un sentido, pero no lo puedes revertir. Es como una multiplicación que puedes hacer muchas veces, pero si quisieras hacer el proceso inverso de dividir, no podrías. En eso se basa la seguridad, en que alguien no puede sacar la llave privada tratando de hacer un proceso inverso. En el algoritmo de SDSA, que si ya saben algo de criptografía, probablemente ya lo han visto en varias partes porque se usa un montón. Es un estándar mundial desde 1990. Se usa en TLS, SSH y obviamente en Bitcoin. Está basado en curvas elípticas y en el logaritmo discreto. Eso no varía entre SDSA y Schnorr. Ambos son curvas elípticas y el punto es un logaritmo discreto. Y es matemáticamente seguro. Ahora, en el caso de Bitcoin, esto tiene unos cuantos contras, que es que las firmas van de 70 a 72 bytes, es decir, es variable, no es un número exacto, no es un número estático. Tiene matemática no lineal, ahí se ve la fórmula. Es vulnerable a reutilización de nonce, eso lo voy a expandir un poco más adelante y tiene sus disclaimers. Y no permite agregación de firmas, que es muy importante en Bitcoin. Bien, vamos con Schnorr. El algoritmo de Schnorr tiene el mismo fundamento de SDSA, o sea, es curva elíptica y lo mismo, trata de resolver un logaritmo matemático. La diferencia está en que su matemática es lineal
De hecho, ahí está la fórmula, S sería la firma, K sería el nonce, la E es la prueba es una prueba que se manda para validar y la X es la llave privada. Es todo lineal. Las firmas tienen un tamaño fijo a diferencia de ese DSA que decíamos que tiene entre 70 y 72 bytes. Este tiene 64 bytes fijo siempre. Entonces, ¿qué pros nos da en cuanto a Bitcoin? Bueno, ya aquí tenemos agregación nativa de firmas múltiples, pruebas de seguridad más simples, generación determinística del nonce y mejor eficiencia computacional. Bien, aquí tenemos una pequeña comparativa entre SDSA y Schnorr. Después voy a hacer un disclaimer sobre SDSA porque esto está basado en las primeras versiones que se usaban en Bitcoin. Y SDSA obviamente cambió con el tiempo. Entonces, en cuanto a seguridad, SDSA tiene un fundamento matemático complejo. Schnorr es mucho más simple, como lo vimos es bastante lineal. Tiene pruebas de seguridad múltiples, en el caso de SDSA, que eso suena que es algo bueno, pero no, vuelve todo más complicado, la eficiencia se pierde y además se basa en suposiciones. Yo tengo que suponer ciertas cosas para saber si algo es válido o no. Y la realidad es que eso no es lo más seguro. Tiene vulnerabilidad del nonce, eso igual viene con un disclaimer luego. Es posible hacerle ataques de timing y tiene una superficie de ataque mayor. Schnorr, en cambio, ya lo hablamos, es más simple, la prueba de seguridad es directa, entonces es más fácil validar y no tiene suposiciones. Se elimina la vulnerabilidad del nonce por completo, es resistente a ataques de timing y la superficie de ataque es menor. Bien, en cuanto a privacidad, en Bitcoin no solo importa la seguridad, sino que algo que es muy de la filosofía de Bitcoin es la parte de privacidad y anonimato. Muchos de los que usan Bitcoin lo usan más que todo por eso. Entonces la privacidad importa. ¿Qué pasa con SDSA? Que los scripts son visibles todos. Cada vez que haces una transacción yo puedo ver todos y cada uno de los scripts que se hacen. Se ve cuando es multifirma, más adelante les muestro un ejemplo, pero se puede diferenciar los distintos tipos de transacciones. O sea, yo puedo ver la blockchain y evaluar todas las transacciones que hay y ver qué transacciones son multifirmas, qué transacciones son simples, cuándo se abrió un canal de Lightning, cuándo se cerró. Puedo ver toda esa data y yo no debería poder ver esa data. Y eso es consecuencia de que no hay uniformidad de transacciones. En el caso de Schnorr, los scripts que son visibles es solamente el que está siendo usado, entonces ya por ahí es más privado. No se puede, todas las transacciones son iguales con las firmas Schnorr, lo que implica que yo no puedo saber cuando algo es multifirma, cuando es un canal de Lightning que se abrió. Yo no puedo tener nada de esa info porque todas las transacciones se ven completamente iguales. Así que en ese punto Schnorr le ofrece un poco más de privacidad a Bitcoin. Ahora, en cuanto a eficiencia, que obviamente la eficiencia importa mucho en una blockchain porque si algo no es eficiente implica que va a tener fees mayores. Y una de las razones por la que en principio se decía que Bitcoin no era escalable era precisamente los fees, que cada vez que alguien hacía una transacción, de repente era muy caro hacer una transacción. Esto se cambia con Schnorr. ¿Por qué? Porque SDSA tenía tamaño de firma que era variable, podía ir de 70 a 72 bytes. No permite verificación por lotes y no hay agregación de firmas de forma nativa. Había forma de hacer multifirmas, pero resultaba muy caro y terminaba siendo algo de 200 bytes o más grande. En Schnorr, en cambio, ya hablamos, todas las firmas son 64 bytes, no importa si es multifirma, no importa nada de eso. Se permite la verificación por lotes. Tiene agregación de firma nativa, es decir, nativamente ya puedo tener multifirma, no tengo que hacer mucho más y no me va a salir más caro.
Y la validación de bloques es un 16% más rápida. Ahora, ¿por qué no se usó Schnorr desde 2009? Schnorr existe desde los años 80. O sea, no es algo nuevo, no es una tecnología nueva en lo absoluto. Simplemente que cuando se creó se patentó. Y la patente dejó de estar habilitada hasta 2008. Bitcoin se desarrolló entre 2007 y 2009. Y la decisión más pragmática era SSA porque era la que tenía más librerías desarrolladas, la que estaba más madura a nivel de tecnología y con la que no iba a tener problema alguno en cuanto a patentes. Así que esa es la razón por la que no se usó desde un principio. Bien, hablemos del nonce. Igual, el disclaimer, esto es en base a SDCA solo. Obviamente hoy en día hay estándares que ya resuelven esto en SDCA, así que no es que hay que temer por la SSH ni nada de eso. Pero en un punto sí pasó que en SDCA se usa un nonce, que es un número aleatorio que solo se va a usar una vez. Este número no se puede repetir. Si se repite, se expone la clave privada. Porque es como que yo tengo una ecuación y si yo de 3 datos te estoy dando 2, puedes sacar el dato faltante. Entonces, este número es importante que no se repita en lo absoluto. En principio, SDCA no lo hace de forma determinística. Entonces, eso ya dependía mucho de librerías del desarrollador. Ya hoy en día se hace de forma determinística en SDCA, pero en principio no. Y esto trajo como consecuencia que, por lo menos en 2013, a ver, por aquí tengo la captura, ahí está. Esta es la página de bitcoin.org. En 2013 hubo una vulnerabilidad en las wallets de Android porque la librería de Java que hacía la parte de elegir aleatoriamente el nonce estaba muy limitada y estaba repitiendo números. Entonces, los hackers podían observar la blockchain y hacían un estudio y de ahí salieron varias llaves privadas. En internet sale como que se perdieron miles de Bitcoin, en realidad fueron decenas, tampoco es tan grave, pero es algo que pasó. Y de hecho no solo le pasó a Bitcoin, le pasó a la gente del PlayStation con el PlayStation 3. También pusieron el mismo nonce y la gente ya les pirateó todo cuando recién salió por eso. Bien, en Schnorr esto de base no pasa porque en Schnorr el nonce es determinístico siempre. Entonces, cada mensaje genera un nonce único automáticamente. Es reproducible el mismo, es decir, si yo le mando exactamente el mismo input, va a salir el mismo nonce. ¿Por qué? Porque es un hash. Es imposible de reutilizar por error y no es necesario generar más números aleatorios. Entonces ya con eso se elimina un poco esa vulnerabilidad, que igual de nuevo no es tan común, es un problema de SSA al principio, ya en la actualidad pues no pasa eso. Bien, esto no es una implementación, es una abstracción, bastante abstracción para que sea entendible. O sea, en realidad la implementación tanto de SDCA como de Schnorr es muchísimo más compleja que eso, pero esto es una abstracción en el cual medio se explica cómo se genera el número random. Casi siempre se usaba una librería, en el caso de Android pues se usaba una librería de Java que no estaba funcionando bien. Y en el caso de Schnorr usa los mismos datos y eso hace un hash con eso y en base a eso es que se determina cuál es el nonce. Bien, aquí vamos a hablar un poco de los scripts. En SSA, como lo mencionamos, como no tiene multifirma nativa, hay que hacer varias cosas para poder aceptar transacciones multifirma, que es algo que se busca mucho en Bitcoin. A veces las transacciones yo no quiero que las firme una sola persona, a veces somos una organización, somos 4 personas y yo necesito que esas 4 personas puedan firmar la transacción. Hacer una transacción multifirma con SSA es muy cara, porque todo el proceso que genera hace que la firma quede en 200 bytes o más y eso es costoso para la red
Y además, para la red te muestra qué tipo de transacción es. Vale, solamente hay que hacer un análisis y ya puedes detectar cuáles son firmas simples, cuáles son multifirmas, cuáles son SegWit, que es el software que vino antes de Taproot, que es este. En el caso de Schnorr, todas las transacciones se ven exactamente igual, no hay forma de saber absolutamente nada. Bien, aquí profundizamos un poco más de la agregación de firmas. En SSA, la transacción multifirma, esto es un ejemplo con 2 o 3, 2 de 3 que digo, y ahí se ve el total de bytes es 293. En cuanto a costo, en fees es carísimo y se ve que es obviamente una multifirma en la red. Entonces se pierde toda la privacidad ahí y no escala con más, que eso es un problema. Más que esto no podía escalar. Con Schnorr viene nativo porque como su matemática es lineal, sumarle firmas es muchísimo más fácil. Y el total es 106, o sea, ya reduce 64% del tamaño y eso obviamente reduce el costo de la transacción y escala eficientemente. Bien, aquí una pequeña explicación de cómo funciona la agregación de firmas de Schnorr. Al ser lineal es básicamente sumar tanto la clave y la firma A en el caso del participante A con la clave y la firma B del participante B. O sea, ni siquiera es algo tan complejo matemáticamente porque su matemática es completamente lineal. Bien, otros beneficios que trajo Schnorr a la red es que se pueden abrir más fácil los canales de Lightning. O sea, pasan de estar en 200 bytes y de ser obviamente visibles cuando se abre o se cierra un canal de Lightning a tener la misma imagen de una transacción cualquiera y estar en 64 bytes. Se permiten payment pools, que sería la implementación de ARC, que es entre los mismos participantes se comparten UTXO para bajar los fees y para ser más eficiente. Eso no se podía antes. Se permite Channel Factories, que es generar varios canales de Lightning, es poder abrir múltiples canales de Lightning. Y se puede permitir contratos sin la lógica, o sea, sin tener la lógica visible, porque solo vemos el último script. Bueno, esto fue un poco de lo que es la implementación de Taproot. Obviamente Taproot no fue solo el cambio de firma, se cambiaron muchas más cosas, pero creo que de lo más importante que cambió fue esto, cómo se genera la firma. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Andrea. Muy buena. Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Vamos, hay que animar, hay que animar. Bien, vamos a ir ahora con las preguntas acá. A ver, ¿quién del público preguntas? Ahí hay una. Gracias. Bueno, buenísima la charla. Quedó claro que es retrocompatible. O sea, que las wallets que están ahora siguen como si nada. Exacto. ¿Pero es aconsejable armarte una wallet de nuevo y migrarte? O sea, no sé si tiene que ver, no me quedó claro eso, si la wallet tiene que migrarse a este nuevo modelo de criptografía. Ideal sería que migren, pero obviamente a un sistema como una wallet toma mucho tiempo por la cantidad de usuarios y todo lo que implica. Precisamente por eso, porque toma mucho tiempo, es que normalmente las wallets son compatibles entre sí. Además que hay wallets que simplemente guardan dinero y nadie lo mueve nunca. Y obviamente eso no se va a actualizar, no se va a cambiar. Entonces, lo ideal es que sí. La realidad es que menos del 50% hoy en día tiene Taproot. De hecho, pocas wallets puedo decir que tienen Taproot implementado. Así que ideal es que sí, pero toma muchísimo tiempo, toma muchos años. De hecho, si ves estos cambios, no es que son seguidos. El primer software fue en 2017 y este recién en 2021. O sea, toma mucho tiempo hacer todos estos cambios. Ok.
O sea, para la gente como yo que todavía no armó su wallet, si la armo hoy en día ya va a tener Taproot. Sí, o sea, tú puedes elegir cómo armarla, eso no es tanto tema. Lo ideal sería que lo hicieras con Taproot porque te va a dar como más beneficios. Por ejemplo, si en algún punto quieres empezar a usar multifirmas, probablemente lo vas a poder hacer mejor y más barato con Taproot. Si en algún punto quieres hacer con Join, que es que se mezclen las transacciones y que no puedan como traquear propiamente tus transacciones, también vas a necesitar Taproot, porque con Segwit es más difícil eso. Ok. Bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? No. Bien. ¿Jessy? Yo sí tengo una pregunta. La sigo en Instagram hace un año de que fue speaker en la anterior Nerdearla. ¿Querés contarme más del hackathon que hiciste con Bitcoin relacionado a esto? Me interesa. Bien, en realidad no fue relacionado a privacidad, sí con Bitcoin. Normalmente, la gente normalmente no conoce tanto las conferencias de Bitcoin, pero hay muchas alrededor del mundo y se trata de hacer cosas que hagan crecer al ecosistema de Bitcoin, no es solamente Bitcoin Core. Hay muchas implementaciones de wallet, hay muchos productos por encima de Bitcoin. Hay otros productos que derivan de las filosofías de Bitcoin, por ejemplo Nostr, que Nostr de hecho también usa las firmas de Schnorr. Entonces, la hackathon que participé en específico fue más con Nostr, porque me da más campo para aplicaciones y para redes sociales que promueven más que todo la privacidad y el anonimato. Ok, genial. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Pregunta más? Bueno, despedimos a Andrea con un fuerte, Muchas gracias. fuerte Muy aplauso. gracias.